tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver los 100 conceptos de medicina interna. Así que arrancamos de una vez. Lámina número uno. Si nos dicen tos más de 15 días más pérdida de peso, ¿en qué pensamos? Clásica definición operativa de nuestra norma técnica peruana, que estaremos hablando de un cuadro de qué? De tuberculosis. Recordemos que en tuberculosis algo que siempre nos van a preguntar el componente de la pared del Mycobacterium. ¿Y qué lo hace? Bacilo alcoholresistente, que es el ácido micólico. Otra característica, recordemos que es un gran positivo aerobio, es de crecimiento lento. Y en caso te preguntarán cada qué tiempo ocurre la replicación o el crecimiento, mejor dicho, perdón, cada 18 a 20 horas. Muy bien, y es por eso que los cultivos tienden a demorar un poco más con respecto a otras bacterias. Muy bien, ahora, si te llegan a preguntar, ¿la tuberculosis produce una respuesta inmune de qué tipo? Tipo TH1. Y esto es fundamental, sobre todo cuando veamos algunas complicaciones que vamos a ver en el detalle. Muy bien, si te preguntan, ¿la vacuna BCG es un derivado atenuado de qué? De lo que es Mycobacterium bovis. Y en caso te preguntaran, ¿la vacuna qué tipo previene? ¿De tuberculosis, la pulmonar? No, si no, no diera, sino de lo que son las formas graves, es decir, la miliar y la del sistema nervioso central. Muy bien, es algo importante a tener en cuenta. Ahora, el complejo de Gón, ¿por qué está compuesto? Recordemos que el complejo de Gón está compuesto por una linfagitis, una adenitis y una neumonitis. Cuando este complejo de Gón empieza más calcificación se llama complejo de Ranke. Y esto, foco de Gón, complejo de Gón, ¿qué es lo que nos quiere decir? Una primo, una primo infección, primeramente. Bien, porque recordemos que en la evolución de la enfermedad de la tuberculosis tenemos que ocurre que puede ser la eliminación, puede ser la infección primaria y luego lo que es la infección latente y esto se desarrolla lo que es a la post primaria. Muy bien, entonces esas son las características que debemos tener en cuenta. Por ahí un dato, si te preguntan cuál es el factor de virulencia que evita que la Mycobacterium tuberculosis sea fagocitado, es mediante el lipoarabino manano. Muy bien, pero la pregunta clásica de ciencias básicas que siempre hacen, ¿cuál es el componente de la pared del Mycobacterium que le hace bacilo correspondencia? Ácidos micólicos. Muy bien, ácidos micólicos. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuál es la forma más frecuente de tuberculosis secundaria en Perú? Esto es muy importante la pregunta. En Perú, recordemos que es netamente lo que es la pleural, porque a nivel mundial llega a ser la ganglionar. Perfecto. Si me preguntan, el diagnóstico definitivo de tuberculosis pleural es con biopsia. Pregunta clásica. Abdomen. En tablero de ajedrez, con un paciente con diarrea crónica, ¿pensamos en qué? Pensamos en lo que es una tuberculosis enteroperitoneal. Y si nosotros hacemos una línea de tiempo, recordemos que si nosotros hablamos de diarrea, podemos clasificarlo según el tiempo. Si es 2 semanas y 4 semanas. Menos de 2 semanas es aguda, 2 a 4 semanas es persistente y más de 4 semanas es ya crónica. Si nos dicen, ante un paciente con meningitis subaguda a predominio mononuclear, glucosa muy baja y ADA elevado, pensamos en qué. Y esto es muy importante. Cuando ustedes vean el tema del líquido cefalorraquídeo, tienen que hacerse dos preguntas, fundamentales para resolver la mayoría de preguntas. Células y glucosa, ¿ya? Van a ver célula y lo que es la glucosa. Si nos dicen polimorfonucleares, que sería lo mismo que decir neutrófilos y glucosa baja, pues estamos hablando de una bacteriana. Pero ¿qué pasa si nos dicen mononucleares? Es decir, linfocitos con glucosa normal y glucosa baja. Si es normal, estamos hablando de una meningitis viral. Pero ¿qué pasa si este es mononucleares con glucosa baja y hablamos de una tuberculosis? Pero el tema dirás, pero si es la TB es una bacteria, ¿por qué te genera mono? Por su reacción TH1 que le mencioné en la lámina anterior. Muy bien, con este cuadrito van a desarrollar la gran mayoría de preguntas. Otro dato importante, cuando veamos en un caso clínico el tema de ADA elevado, ya nos hace pensar que es muy seguro que nos están diciendo sobre
tuberculosis, sea líquido peritoneal, sea líquido pleural, sea en líquido cefalorraquídeo, etc. La tríada de Colombino, clásica pregunta también en urología, también la vamos a encontrar. Recordamos que esta se encuentra formado por biuria, aciduria y orina aséptica, que es la famosa tuberculosis urogenital. Y en caso preguntaran los nódulos de Simmons, ¿en dónde los encontramos? Recordemos que estos son en TBC miliar, ¿ok? En lo que es la tuberculosis miliar. Y una vez más, tengan mucho cuidado al diferenciar complejo de Von y complejo de Ranke, porque usualmente ahí llegan a ser algún tema de equivocación al momento de marcar la pregunta. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la lámina número 3. Ante todo sintomático respiratorio, que es lo primero que nosotros debemos hacer según nuestra norma técnica, tenemos que hacer lo que es 2 BKs. Muy bien. Ahora, uno o dos, 2 BKs. ¿Listo? Ahora, si el BK salió como un frotis negativo, pasamos ¿a qué? A un MOX. Pero si en cambio salió un frotis positivo, ¿a qué pasamos? A lo que es a un genotype. Para el diagnóstico de tuberculosis latente contamos con 2 tipos de exámenes, PPD y de feromán. Y el sintomático respiratorio examinado es aquel que tiene 2 BKs hechos. Ahora, otra característica o un dato que debemos recordar, que cuando nosotros tenemos una infección latente, una infección postprimaria, mejor dicho, esta ocurre por diseminación hematógena y se ubica en el ápice superior del pulmón. Pero si te preguntan en qué segmento, nunca, escucha bien, nunca es en el segmento anterior, ¿ok? Nunca llega a ser lo que es en el segmento anterior. Y si vamos a un recuerdo fisiológico, recordemos que como es una gran bacteria aeróbica, las zonas de West que nosotros veíamos en nuestro libro de fisiología, tenemos la zona 1, la zona 2 y las zonas, pero recordemos que en la zona 1 hay mayor ventilación que perfusión, que es el ápice, y en la base tenemos más perfusión que ventilación, que es la zona 3, ¿cierto? Eso le explica el por qué se encuentra en lo que es en el ápice. Muy bien, pasamos a la lámina 4. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de tuberculosis? Y pues ya sabemos que es isoniazida, rifampicina, etamutol, piracinamida. ¿Y cuál es su mecanismo de acción de la isoniazida? Tenemos que desinhibir la síntesis de ácidos micólicos, y esto es muy importante. 2, de rifampicina. ¿Cuál es? Inhibir la RNA polimerasa. Ahora, si te preguntaran en dónde actúa, va a actuar lo que es en el calcio. Y si te preguntan que la piracinamida es bactericida contra la población, ¿dentro de qué? De los macrófagos, es decir, tiene un mecanismo netamente intracelular. Y el etambutol inhibe la síntesis de pared y a su vez tiene otro efecto, que es bacteriostático. Muy bien. Lo que más pregunta con respecto al tratamiento de tuberculosis son los efectos adversos, que son muy, muy preguntados y obviamente de alta rentabilidad. Lámina número 5. Duración de la primera línea antituberculosa. Recordemos que son de 6 meses. Esto es si nos preguntan netamente de lo que es la pulmonar. Ahora, si nos dicen que la primera línea se dan recordemos los primeros 2 meses de forma diaria, y luego lo que es la isoniazida y la rifampicina, estas se llegan a dar 3 veces por semana. No te olvides el H3R3, esto es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque en otras formas de tuberculosis, estas se dan diarias y vas a encontrarlas netamente así, HR, es decir, que es diario. Muy bien. Nunca hay una pregunta así con respecto, pero por si acaso recuerda el 3 que vas a encontrar. En los pacientes con VIH, por ejemplo, en la primera fase, nosotros damos 2 meses diarios y la segunda fase, 4 meses diarios. Es decir, HR, lo que te estaba explicando hace un pequeño instante. En tuberculosis miliar, osteoarticular y del sistema nervioso central, en la primera fase damos 2 meses diarios y la segunda fase 10 meses diarios. Por ejemplo, la osteoarticular, recordemos que acá hablamos del famoso mal de Poc y recordemos que si hablamos mal de Poc, las vértebras más afectadas frecuentemente son de T10 a T2, ¿no? Dorsales 10 a dorsales 12. Muy bien. Ahora, en TB latente menor de 2 años, se da ISO más rifa por 3 meses, y si en caso no haya rifampicina, damos ISO por 6 meses. Y en mayores de 2 años, damos lo que es la rifampicina netamente solo
por 3 meses. Nada más. Muy bien, pasamos a la lámina número 6. La isoniazida produce injuria hepática ¿de qué tipo de patrón? Recordemos que ocurre de patrón hepatocelular. Y acá viene la gran mayoría de las preguntas con respecto al tratamiento de tuberculosis y sobre todo sus efectos adversos. Paciente con tuberculosis que desarrolla orina roja, pensamos en qué clásico, que es lo que es la rifampicina. O también te pueden preguntar paciente que tiene coloración de fluidos corporales. También recordemos que puede generar un tipo de hepatitis colestásica, la rifampicina. Paciente con tuberculosis que desarrolla neuropatía periférica más hepatotoxicidad, pensamos en lo que es en isoniazida. Y si lo dicen pacientes con tuberculosis que desarrolla hiperuricemia asociada a monoartritis aguda de rodilla, pensamos en qué? En lo que es la piracinamida. ¿Ok? Y paciente con TB, con neuritis óptica retrobulbar, siendo de los cuatro las que más frecuente viene, es el etambutol, que genera esa neuritis óptica retrobulbar, y el sabor metálico, pensamos ya mencionado, en lo que es en el etambutol. Muy bien, pasamos a la lámina número 7. Según nuestra definición operativa, nosotros podemos decir el abandono de terapia se define como más de 30 días sin tratamiento o discontinuación de la misma. Ahora, ¿cuándo nosotros hablamos de fracaso? Hablamos de un fracaso cuando el BK sigue siendo positivo, correcto, en el cuarto mes. ¿Ya? Cuando está recibiendo tratamiento y aún así en el cuarto mes sigue siendo positivo el BK. Y cuando nosotros hablamos que el paciente se encuentra curado, cuando el BK llega a ser negativo en el último mes del tratamiento. Definiciones operativas que siempre han venido: MDR y XDR, moderadamente resistente y extensamente drogoresistente. Muy bien, el MDR es cuando tenemos la resistencia ¿a qué? Obviamente, a la primera línea, es decir, isoniazida y rifampicina. Y el extensamente drogoresistente es cuando nosotros llegamos a tener resistencia a primeras líneas, a fluoroquinolonas y a un grupo A, que en este caso puede ser el Nesolic o lo que es la bedaquiline. Muy bien, pasamos a lo que es a la lámina 8. La primera unión del VIH con el linfocito, esta ocurre sobre todo con el GP120 al GPCD4. Recordemos que en el ciclo que nosotros, el ciclo viral de replicación del VIH, tenemos lo siguiente. Primer paso es la unión del CD4, ¿correcto? Muy bien, con el GP120. Pero a su vez nosotros tenemos algunos correceptores importantes. ¿Qué quiere decir? Tenemos el CCR5 y tenemos lo que es el CXCR4. El CXCR4. Esa es la primera etapa que nosotros podemos decir. En el segundo proceso del ciclo viral tenemos lo que es la fusión y lo que es el ingreso. En la tercera tenemos lo que es la acción de la transcriptasa inversa, que es aquí donde también se tiene origen terapéutico la gran mayoría de medicamentos antirretrovirales. Es decir, recordemos que esta transcriptasa inversa lo que hace es convertir el ARN en ADN, ¿cierto? El ARN, convertirlo en ADN. Luego tenemos como 4 lo que es la integración del genoma, la integración del genoma. Finalmente lo que es la replicación y ensamblaje, lo que es el ensamblaje, finalmente ya lo que es la liberación. Entonces, recordando un poco con respecto al ciclo viral, es aquí donde vamos a encontrar diferentes dianas terapéuticas que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces recuerda que las células más afectadas por el tema de lo que es el VIH, hablamos de lo que son los linfocitos CD4. Y es por eso que nosotros también cuando vamos a repasar temas de infecto vamos a ver la clasificación, ¿cierto? Según su conteo de CD4. Y también según el conteo de CD4 vamos a ver la presencia de ciertas infecciones oportunistas que llegan a ser muy clásicas.
Ahora, de las vías de transmisión del VIH, ¿cuál es la más frecuente? Pues obviamente tenemos lo que es la vía sexual, ¿cierto? Pero recordemos que también tenemos otras vías, como cuál, la sanguínea, ¿cierto? Tenemos la vertical o la ocupacional. La transcriptasa inversa permite convertir el material, lo que hemos dicho hace un instante, convertirlo de ARN, convertirlo a ADN. Ahora, nosotros tenemos dos genes muy importantes acá. Tenemos el gen M y el gen POL. El gen M, ¿qué codifica? Codifica las glucoproteínas de GP120 y la de GP41. Y el gen POL lo que hace es codificar proteasas, integrasas y la famosa y única transcriptasa inversa. Muy bien. Si caso te preguntaran ahorita, ¿cuándo iniciamos tratamiento? ¿Cuándo iniciamos tratamiento? Iniciamos tratamiento al momento del diagnóstico nada más. ¿Ok? Iniciamos tratamiento al momento del diagnóstico. Ya no hacemos la clasificación microbiológica, nada por el estilo. Hacemos el diagnóstico y netamente lo que es el tratamiento. Muy bien. Ahora, vamos a la lámina número 9. Tenemos lo que es una faringitis con linfadenopatía generalizada más relación sexual de riesgo. ¿En qué pensamos? En lo que es el famoso síndrome retroviral agudo. Y este síndrome retroviral agudo ocurre cuando ocurre a las 2 semanas aproximadamente después del contacto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el test de elección para el síndrome retroviral? Recordemos que es la carga viral. Muy bien. La carga viral se detecta a los 7 a 14 días. Y acá es muy importante con respecto a las pruebas de primera generación, de segunda generación, tercera generación y cuarta generación. ¿Por qué? Porque las pruebas de cuarta generación, a diferencia de sus primas hermanas de tercera hacia atrás, ya no detectan netamente el anticuerpo, sino lo que detectan es la presencia del antígeno P24. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Y es por eso que ya nosotros ya podemos hacerlo netamente a las 2 semanas de posible contagio del contagio, ya detectarlo en lo que son en las pruebas rápidas. Muy bien, hacerlo en lo que son en las pruebas rápidas. Actualmente ya no se recomienda el Western Blot para diagnóstico. ¿Por qué? Por la CDC. Muy bien, entonces recuerda una vez más, cuarta generación, nosotros tenemos antígeno P24. De tercera, segunda y primera, ya netamente lo que son los anticuerpos. Muy bien, pasamos a la lámina 10. El tratamiento de primera línea para VIH actualmente es, recordemos que aquí nosotros recordemos la mnemotecnia Dale, Tilín. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Muy bien, recuerda tenofovir, lamivudina y dolutegravir. La famosa mnemotecnia Dale, Tilín. Recuerda que la sidobudina es un inhibidor nucleócido de la transcriptasa reversa que puede producir ¿qué efecto? Anemia plástica. Muy clásico. ¿Ok? La famosa anemia plástica. ¿La anemia plástica con qué se va a relacionar? Con pancitopenia. Muy bien. Ahora, ¿quién te produce sueños lúcidos y alucinaciones? Obviamente, efavirenz. ¿Y cuál es el inhibidor de la transcriptasa reversa que produce pancreatitis? Recuerda que es la tidanosina. Y si te llegan a preguntar, la lipodistrofia se asocia a los inhibidores de qué? De la proteasa. Muy bien. Ahora, con respecto a la anemia plástica, te mencionaba que te produce pancitopenia, pero más no visceromegalia. ¿Ok? Sin visceromegalia. Ese es el dato que debes recordar. Es muy importante, sobre todo cuando veas el tema de matos, sobre todo el tema de pediatría. Lámina número 11. Paciente, ya la sabes, neumonía intersticial, disnea, LDH elevado, CD4 menor a 400, ¿y qué pensamos? Obviamente pensamos en lo que es una neumonía por nemocitis Giovich. Recuerda que es la causa más frecuente de neumonía en pacientes código blanco. Es la causa más frecuente de neumonía en pacientes código blanco. Muy bien. ¿Qué damos como tratamiento nosotros acá? Damos cotrimoxazol, que recordemos que el cotrimoxazol es sulfametazol más trimetropin. Muy bien. Listo. Ahora, si acaso te preguntaran cuál es la causa más frecuente de meningoencefalitis en pacientes con VIH, recuerda que llega a ser lo que es el criptococo. Ahora, si te preguntan
paciente código blanco que tiene un cacta, lesión, contraste en anillo de tomografía cerebral asociado a hallazgos focales, o sea, hay clínica de focalización, ¿en qué nosotros vamos a estar pensando? Vamos a estar pensando en lo que es toxoplasmosis. Recuerda que las lesiones cerebrales que generan realce en contraste o en anillo, tenemos toxoplasma, tenemos linfoma, ¿cierto? Tenemos metástasis cerebral, tenemos glioblastoma multiforme. Son las típicas preguntas también en neurocirugía. Y si nos dicen un paciente código blanco más placa blanquecina no removible, es el dato, no removible en la lengua, pensamos en leucoplasia oral vellosa. Y si nos dicen código blanco con diarrea crónica, ¿qué pensamos? Obviamente pensamos en lo que es en coccidias. Muy bien, pensamos en lo que son en coccidias. ¿Listo? Ahora, el tratamiento de las coccidias también lo cubrimos con cotrimoxazol. El dosis de 800 a 160 miligramos bioral cada 6 horas, un promedio de 10 a 14 días. Muy bien, de 10 a 14 días. Ahora, otro dato importante es que en la nemocitis por Girovechi tenemos lo que es el patrón netamente intersticial. Y en caso no te pongan LDH elevado, aunque usualmente siempre lo ponen, que te digan código blanco más disnea, tú vas a pensar automáticamente con mucha certeza en nemocitis Girovechi. ¿Ok? Muy bien, pasamos a la siguiente lámina. Gasfitero, más dolor de pantorrillas, más fiebre, más ictericia. Clásica pregunta, ¿cierto? Dicen gasfitero, trabajo con aguas recicladas o agricultor, pero usualmente la pregunta que siempre viene como dato de laboral es gasfitero. Pensamos en lo que es en lectospira, en lectospirosis. Recordemos que la lectospirosis tiene dos fases, una forma nictérica y una forma ictérica. ¿Cierto? Recordemos que la forma nictérica es del 90% y la ictérica el 10%, que también llamado síndrome de Weil, la cual ya genera una falla hepática fulminante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si te dicen un cuadro de lectospira, pero asociado a hemorragia gastrointestinal, epistaxis o ictericia? Pero recuerda, hemorragia de mucosas, ese es el dato importante. Esto es el dato muy importante, ¿ya? Porque puede haber ligera ictericia, puede haber. Pero dicen sangrado de mucosas constante o sangrado de mucosas masivo, más falla ictericia muy marcada, ya nosotros estamos pensando en lo que es síndrome de Weil. Pero sin embargo, el 90% de los casos de una lectospira, ¿con qué forma clínica se presenta? De la forma netamente anictérica. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tratamiento que nosotros vamos a dar para leptospira? Va a depender si son casos leves o si son casos severos. ¿Ya? Ahora, un dato importante. La leptospira, recuerda que se contagia por la exposición de la orina de la rata, porque la pulga de la rata genera lo que es la Yersinia pestis, ¿cierto? Pero la orina de la rata es lo que contagia lo que es la leptospira. En el tratamiento de casos leves vamos a dar doxiciclina, 100 miligramos cada 12, o también en casos más severos ya damos cefalosporina de tercera generación, como llega a ser lo que es la sectriazola. Aprovechando el tema de doxiciclina, recuerda que tiene un efecto, una RAM muy característica, que tenemos que decirle al paciente cuando toma doxiciclina, que evite la fotoexposición, que evite la fotoexposición. ¿Por qué? Que evite la fotoexposición por el famoso rash que puede generar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Lámina número 13. Si nos dicen fiebre, más linfadenitis, más faringoamigdalitis, sencillo, ¿cierto? Hablamos de mononucleosis infecciosa, ¿ya? Recuerda que esta mononucleosis infecciosa, en los casos severos, pueden causar una ruptura esplénica y en el laboratorio encontramos anticuerpos heterófilos y linfocitosis, también conocida como la famosa enfermedad del beso, ¿cierto? La famosa enfermedad del, del beso. Recuerda que esta mononucleosis infecciosa es dado por virus del Epstein-Barr, ¿cierto? El virus del Epstein-Barr, que es un virus de herpes tipo 4. La transmisión
La transmisión es mediante, básicamente, saliva. Por eso se conoce como la enfermedad del hueso. El grupo etario más frecuente, obviamente por este tipo de características, estamos hablando que son en adolescentes o jóvenes. ¿Cierto? Muy bien. Y su tríada clásica, la que está acá, fiebre, linfadenitis, más faringo, amigdalitis. Ahora, si te preguntaran las linfadenopatías, ¿a qué predominio son? ¿En qué zonas? Si son cervicales, anteriores, laterales o posteriores, por ejemplo. Recuerda que el grupo cervical posterior es el más afectado. ¿Ok? Es el más afectado. Muy bien, en el tratamiento que nosotros vamos a dar AINES y cuáles no debemos dar. No debemos dar antibióticos, sobre todo, por ejemplo, no debemos dar ningún tipo de aminopenicilina, ¿ok? No podemos dar aminopenicilina. ¿Como quiénes? Por ejemplo, como la ampicilina o la amoxicilina. ¿Por qué? Porque cuando damos ese tipo de aminopenicilinas que un paciente con mononucleosis infecciosa nos puede generar un exantema o un rayo, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. El tratamiento básicamente es de soporte más alguno que otro AINE. ¿Ya? Muy bien. Y la complicación de la ruptura esplénica, en caso te preguntaran a los cuántos tiempo o al cuánto tiempo puede aparecer a las 3 a las 4 semanas aproximadamente. Ya, a las 3 o 4 semanas aproximadamente. Muy bien, vamos con la lámina número 14. Paciente del sur del Perú, fiebre ondulante, fiebre parcelar, etcétera, sudoración parcelar, sacroileitis, más artralgias. ¿En qué estamos pensando? Clásico, ¿cierto? Pensamos en lo que es en Bruselas, paciente que es de Huancayo, etcétera, ¿no? Recordemos que es una zoonosis y el agente etiológico, obviamente, de Brucela, lo que es la Brucellosis melitensis, que es la más frecuente, y su triada clínica tenemos fiebres, espondilodropatías, más visceromegalia o también hepatoesplenomegalia. La sacroileitis es fundamental. Te mencionan eso, más visceromegalia. Pero ¿qué pasa si te mencionan, por ejemplo, un adulto, hombre, más sacroileitis, grado 2, más fiebre? ¿Qué pensarías? Más uveitis asociada, por ejemplo. ¿En qué pensarías? En una espondilitis anquilosante. Pero si dicen sacroileitis asociado a artralgia más visceromegalia, ya piensas en lo que es en una brucelosis, ¿ok? Piensa en lo que es en una brucelosis. Ese es el dato que debes estar recordando. Muy bien. La prueba de gol estándar que nosotros tenemos aquí, ¿cuál es? Recordamos lo que es el mielocultivo. Sin embargo, para el tema de lo que es el diagnóstico nosotros lo podemos hacer por serología. Muy bien, y acá tenemos lo que es el screening, que es la rosa de Bengala. La rosa de Bengala, o tenemos también lo que es más que todo como seguimiento, que es la prueba del 2-mercaptoetanol. 2-mercaptoetanol, que eso todo es para seguimiento, ¿ya? Para seguimiento. En cambio, el gol estándar sí o sí llega a ser lo que es el mielo cultivo. En caso te preguntaran, por ejemplo, ¿y el hemocultivo, en qué medio lo hacemos? En medio de Taller Mar, ¿ok? En el medio de Taller Marte. En caso te preguntaran. Y los tratamientos, tenemos lo que es doxiciclina más rifampicina por 6 meses aproximadamente. Muy bien, ¿listo? Entonces, clásica pregunta, brucelosis, una infaltable. Lámina número 15. Paciente con antecedentes de drogas parenterales, con soplo, fiebre y esplenomegalia. Esta es una triada que sí viene, que ha venido bastante. Soplo, fiebre y esplenomegalia, recuerda endocarditis infecciosa. ¿Ok? Recuerda esa triada. Soplo, fiebre y esplenomegalia, una endocarditis infecciosa. ¿Cuál es el agente etiológico? Sencillo, hablamos de lo que es Staphylococcus aureus, la causa más frecuente. ¿Ok? Su cuadro clínico, ya hemos dicho, la triada a recordar. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico nosotros de una endocarditis? Recuerda que tenemos los criterios de Duke, o criterios de Duque, como quieras pronunciarlo. Ahora, en el tratamiento empírico, nosotros vamos a depender. Si hablamos netamente, el paciente tiene lo que es una válvula nativa,
o tiene lo que es una válvula protésica. En la válvula nativa nosotros vamos a dar cloxacilina más AMPI más Genta. En cambio, en la protésica damos banco más rifampicina más gentamicina. Y recuerda que la vancomicina te genera un síndrome. La vancomicina te asocia a un síndrome. El síndrome de Hellboy, ¿cierto? Síndrome de hombre rojo. Y esto es causado por qué? Por la liberación masiva de mastocitos. Y si te preguntan quién genera el síndrome del niño gris, ¿ah? El cloranfenicol. ¿Y qué otro efecto adverso tiene el cloranfenicol? Que por eso tampoco ya no es dado. También se asocia mucho también como efecto adverso a lo que es a la anemia aplásica, ¿ya? Anemia aplásica. Listo. Ahora, ¿cuáles son los criterios de Duke? Tenemos criterios mayores y nosotros también tenemos algunos criterios menores. Los criterios mayores tenemos hemocultivos positivos. Acá tenemos que sean microorganismos típicos en al menos dos cultivos separados, hemocultivos persistentes positivos y serología para Coxiella burnetii. Y recuerda que la Coxiella burnetii, ¿qué tipo de fiebre te causa? Te causa una fiebre Q, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué hallazgos encontramos en los ecocardiogramas? En los ecocardiogramas vamos a encontrar, por ejemplo, una nueva regurgitación valvular y vegetaciones de válvulas protésicas. Y en menores tenemos que ya factores de cardiopatía predisponente, fiebre mayor de 38 grados, fenómenos valvulares, acá tenemos las manchas de Janeway principalmente, y en los fenómenos inmunológicos tenemos, como no olvidarnos, los nódulos de Osler o las manchas de Rock. ¿Listo? Otros tenemos lo que son las ecocardios, sugestivas sin criterio mayor, y finalmente un hallazgo microbiológico sin ser de criterios mayores. Lámina número 16. Nos dicen fiebre, dolor retrocular en un paciente de la selva, ya, clásico. Dolor retrocular, fiebre, paciente de orilla de selva, pensamos en lo que es en dengue. ¿Ok? Pensamos en lo que es en dengue. Recuerda que el vector del dengue es el Aedes aegypti. Sin embargo, una forma muy importante para poder diferenciarlo es entre dengue y lo que es fiebre amarilla. ¿Ok? Recuerda que el dengue tiene cuatro serotipos. ¿Ya? En Perú hay cuatro serotipos. Y que en sus fases es algo muy importante y muy característico. Sus fases son febriles, fase crítica y fase de recuperación. Es decir, si nosotros hacemos un dibujo de la cronología de la enfermedad, es una fase febril, una fase crítica y luego una fase de recuperación. Este gráfico es muy importante para que lo puedas diferenciar de fiebre amarilla. Y el periodo de incubación de lo que llega a ser dengue es de 4 a 10 días. El diagnóstico es simple. Si es antes de los 5 días, tenemos lo que es el NC1 principalmente, y si es más de 5 días, es decir, sexto día, séptimo día, ya hacemos lo que es con inmunoglobulina M. El tratamiento netamente soporte, ¿cierto? Vacuna sí existe, pero en Perú no se encuentra disponible. Fiebre amarilla. Recuerda que su vector también llega a ser lo que es el Aedes, ¿ya? El Aedes. Recuerda que ambos, tanto el dengue y el virus de la fiebre amarilla, pertenecen a la familia de los flavivirus. Sin embargo, en sus fases, acá tenemos en la fiebre amarilla, ¿ok? Tiene un solo serotipo. En la fiebre amarilla tiene esta fase, una fase febril, una fase de remisión, que parece que ya se está recuperando el pacientito, empieza a bajar y luego viene a traer la fase tóxica. Y es en esta fase tóxica donde empiezan las complicaciones. Las complicaciones. ¿Ok? Ahora, su periodo de incubación es de 3 a 6 días. Obviamente, si es fiebre amarilla, ¿cuál es la clínica característica que va a tener? No te va a decir dolor retrocular en el caso clínico, sino que te va a decir ictericia. ¿Ok? Como fiebre amarilla, y las complicaciones se asocian a ictericia, a vómito negro, a vómito negro. ¿Por qué vómito negro? Porque empieza a haber hemorragias. ¿Ok? Ictericia, vómito negro y hemorragias. Muy bien. El diagnóstico, antes de los 5 días, tenemos lo que llega a ser PCR o mayor a los 5 días tenemos lo que es IgM. El tratamiento, soporte. Muy bien, soporte. ¿Ya? Y vacunas, según nuestra norma técnica de inmunización, tenemos a los 15 meses o 10 días antes de viajar a una zona endémica. ¿Ok? Una zona endémica, un clima tropical, algo por el estilo. ¿Listo? Entonces, lo que más te preguntan sobre dengue
es el diagnóstico, que es el dolor retrocular, es el dato más característico, y luego tenemos lo que es fiebre amarilla, que lo que usualmente ha venido es el diagnóstico, pero con la clínica. Es decir, paciente que se recupera y luego posteriormente empieza a ver ictericias, empieza a ver hemorragias y empieza a ver lo que es un vómito, como su vómito negro. ¿Ya? Entonces, esos datitos hay que tenerlos en cuenta. 17. Gestante o un paciente con diabetes mellitus deben manejarse como dengue con, es algo muy importante, con signos de alarma, plan B. Y esto es importante, sobre todo, ya nosotros también lo hemos visto mucho en el servicio rural, que todo gestante, por más que no tenga signos de alarma, se categoriza como B2, por lo tanto, debería ser manejo netamente hospitalario. ¿Ok? Es importante recordar eso. Y recordemos que el dengue más frecuente en Perú, ¿cuál es? Tenemos el tipo 3. Ya, el tipo 3. Leucopenia, torniquete positivo, ojo, torniquete positivo, petequias, a veces confundimos estos dos, a veces confundimos torniquete y petequias, por si acaso. Dolor abdominal y náuseas indican sin signo de alarma. Cuando ya nos mencionan en el caso clínico dolor abdominal persistente, náuseas y vómitos persistentes, ahí apoyado de qué? De sangrado de mucosas, hemoconcentración, empieza a sacar las plaquetas. Esto ya llega a ser indicativo de lo que es dengue con signos de alarma. Y el dengue severo o el dengue hemorrágico como tal se puede realizar por choque, sangrado severo y netamente daño de órgano. Muy bien. Entonces recordemos que pacientes con comorbilidades crónicas o pacientes gestantes se catalogan como grupo B2 y estos deben ser sí o sí manejo hospitalario. ¿Ok? Manejo hospitalario. 18. Ante un paciente de la selva que se presenta con fiebre, escalofríos, sudoración, ictericia, ¿en qué pensamos? Pensamos obviamente en lo que es en malaria, ¿cierto? En malaria. El vector de la malaria, ¿quién es? Recordemos que es el anófeles, ¿cierto? El anófeles. La forma infectante de la malaria, recuerda que es el esporozoito, ¿ya? Llega a ser lo que es el esporozoito. Y la forma que invade el eritrocito, recuerda que es el merozoito. Y la forma que invade el anófeles es la forma del gametocito, ¿ya? Del gametocito. ¿Cuál es el plasmodium más frecuente? Recuerda que el plasmodium más frecuente llega a ser el vivax. Ya, pero el más severo, por ejemplo, lo que es el ovale, ¿cierto? ¿Quién te causa la fiebre de terciana benigna? Esta llega a ser producida ¿por quién? Por el plasmodium netamente del vivax. Y si de caso te preguntaran la terciana maligna, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la terciana maligna es decir que en el tercer día empieza a aparecer los picos febriles, pero si se asocia a daño neurológico, ya se conoce como terciana maligna. Si no, si el de como terciana benigna, sería que los picos febriles aparecen cada 72 horas, al tercer día. Pero con daño neurológico, esta es producida ¿por qué? Por el Plasmodium falciparum. ¿Y quién produce la fiebre cuartana? La fiebre cuartana es causada por Plasmodium malariae. ¿Y cuál es el plasmodium que hace ciclo hepático? Recuerda que son el vivax y el ovale. Todo esto se ha venido, ¿ok? Todo esto se ha venido y también ha venido sobre todo el tema del tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento del Plasmodium vivax, ¿qué es? Recuerda, cloro y prima, ¿ok? Cloro y prima. Y recuerda que la primaquina actúa a nivel de ¿qué? Del esquizonte tisular, del ignosoito y actúa a nivel del gametocito. ¿Ok? Recuerda, la primaquina actúa con todo. Ignosoito, gametocito y del esquizonte tisular. Muy bien. Pero en gestantes nosotros solamente vamos a dar de lo que llega a ser cloroquina. Y si una vez ya se culmina la gestación, ya podemos dar de lo que es la primaquina. Muy bien. El tratamiento de Plasmodium falciparum no complicado de primera línea, ¿cuál llega a ser? Llega a ser de meflo, artesunato más la prima. Pero si hay resistencia al artesunato, porque usualmente puede haber,
o de meflo. Es la quinina, la clindamicina más la primaquina. Pero en caso te preguntaran cuál es el tratamiento de malaria grave, es decir, por Plasmodium falciparum, aquí tenemos lo que es la artemisina más lo que es la clindamicina. Y recordemos que la clindamicina pertenece a la familia de las lincosamidas, ¿ok? De las lincosamidas. Muy bien. Ahora, otra contraindicación para dar, por ejemplo, primaquina, aparte de las gestantes, en pacientes menores de un año, ¿ok? Un año. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si te caso te preguntaran, por ejemplo, con respecto a las profilaxis, con respecto a las profilaxis, recuerda que no evitan la infección, por si acaso, pero lo que hacen las profilaxis es evitar las formas graves, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, esta se puede indicar como profilaxis en niños menores de 5 años, en personal de salud, ¿correcto? O turistas nacionales que recorren por lugares de altos casos. Muy bien, entonces, de malaria sí hay muchos datos para recordar, viene bastante, sobre todo dónde actúa cada medicamento, cada fármaco, eso viene bastante. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente lámina. 21. Signo de la romaña, acompañado de esplenomegalia más fría. Recordemos que el signo de la romaña es un edema que puede ser palpebral, es un edema palpebral indoloro, es el dato, ¿ok? Es un edema palpebral indoloro unilateral asociado a esplenomegalia más fiebre. Cuidado con confundir esplenomegalia más fiebre sin soplo, que es lo mismo. Con soplo, recuerda es endocarditis, sin soplo, dicen signo de Romaña, o te pueden decir un edema palpebral unilateral más esplenomegalia más fiebre, lo que es Chagas. Si te dicen esplenomegalia más fiebre más soplo, piensas en endocarditis infecciosa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el vector? Recuerda que el vector es el tratomo infectado o la famosa chirimacha, ya la famosísima chirimacha. Y la etiología, pues, es el Trypanosoma cruzi, ¿cierto? Recordemos que en Chaga nosotros tenemos dos fases. Tenemos una fase netamente aguda y tenemos una fase crónica. Muy bien. Una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda ocurre sin una romaña, la fiebre, las anapatías. En la fase crónica ya empieza el agrandamiento, es decir, ya empieza a ver lo que es el megaesófago, empieza a ver lo que es el megacolon o la miocardopatía. ¿Pero qué tipo de miocardopatía? En caso te preguntaran, miocardopatía dilatada, ¿ok? Dilatada. ¿Y la miocardopatía dilatada qué tipo de pulso te genera? Pulso dícroto, acuérdate, dilatada de dícroto. Miocardopatía dilatada y pulso dícroto, ¿ya? El diagnóstico. De igual forma, nosotros llegamos a tener dos fases, una fase netamente aguda y tenemos lo que es una fase crónica. La fase aguda tenemos lo que es con la test de Gienza, que es para detectar el tripomastigote, y lo que es la fase crónica mediante lo que es el ELISA. Muy bien. En el tratamiento tenemos que dar Nifurtimox más lo que llega a ser el Benzidazole. Pasamos a la siguiente lámina. Lámina número 22. Varón de 40 años con presión mayor de 140/80 en dos oportunidades. ¿Cuál es el diagnóstico? Obviamente hablamos de una hipertensión arterial. Recordemos que, para recordar un concepto de fisiología básica, recordemos que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Muy bien. Y que nosotros tenemos dos tipos, la hipertensión arterial esencial o la secundaria, siendo la primaria o esencial el 90-95% de los casos y la secundaria el 5 al 10% de los casos, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de una emergencia hipertensiva, nosotros hablamos de una emergencia hipertensiva cuando la presión es mayor de 180 y o 120, pero con presencia de daño de órgano diana. Es el dato, daño de órgano diana. Porque cuando nosotros hablamos de una crisis hipertensiva en general, cuando es mayor de 180 a 120. Hablamos de una urgencia
cuando no hay lesión de órgano diana y hablamos de una emergencia cuando sí hay lesión de órgano diana. ¿Qué quiere decir cuando hay lesión de órgano diana? Cuando tenemos, por ejemplo, retinopatía hipertensiva, tenemos un ictus, por ejemplo, ¿cierto? Ahí nosotros ya hablaríamos de lo que es una lesión de órgano diana. Bien, ahora, ¿qué pasa si nos dicen hipertensión más hipocalemia? Si nos dicen hipertensión más hipocalemia, ¿en qué nosotros estamos pensando? Pensamos en un hiperaldosteronismo. Recuerda que la aldosterona, ¿qué es lo que genera? La reacción de sodio más secreción de potasio. Si le absorbe sodio, aumenta el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es directamente proporcional ¿con qué? Con la presión arterial. Y si secreta potasio, genera lo que es las hipocalemias. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, si nos dicen hipertensión más pulsos en miembros superiores amplios, más que los miembros inferiores, clásica pregunta también de cirugía pediátrica, nosotros estamos en un cuadro de una coartación aórtica, ¿cierto? Una coartación aórtica. Muy bien. Hipertensión más mujer con estrías violáceas, jiba de búfalo, obesidad centrípeta, ¿cierto? ¿Qué pensamos? Obviamente, síndrome de Cushing, ¿ya? Síndrome de Cushing. Hipertensión más obesidad, más ronquidos nocturnos, más somnolencia diurna, síndrome SAO, ¿cierto? Obstructivo del sueño. Muy bien, pasamos a la siguiente. Nos dicen, la intervención que baja de 5 a 20 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, ¿cuál es? La que tiene mayor impacto a largo plazo y a corto plazo de igual forma. Recordemos que es la baja de peso, es decir, bajar de peso unos 10 kilos. Esa es clásica pregunta. Si te dicen hipertensión más diabético o hipertensión más proteinuria, ¿cuál es el antihipertensivo de elección? Va a estar antiproteínicos, obviamente. ¿Pero quién es? ¿YECA o ARA? Clásica pregunta. ¿Ok? Va a estar YECA o ARA. Ahora, si te preguntan, ¿cuál es el antihipertensivo de elección en falla cardíaca o en hipertiroidismo? Recuerda que vas a dar beta bloqueadores, pero un dato importante. En la falla cardíaca vas a darlo cuando es una insuficiencia cardíaca crónica, porque en una insuficiencia cardíaca aguda, es decir, el paciente se encuentra descompensado, no vas a dar beta bloqueadores, obviamente. ¿Por qué? Porque vas a bajar el gasto cardíaco y de por sí su corazón ya está insuficiente. Y con respecto a los beta bloqueadores, recuerda que cuáles son los beta bloqueadores cardioselectivos. Recuerda MAVE, metoprolol, atenolol, bisoprolol, esmolol. Metoprolol, atenolol, bisoprolol, esmolol. ¿Cuáles son los mixtos? La betalol y carvedilol. Recuerda que la betalol es el de elección en las crisis hipertensivas del embarazo, ¿ok? El antihipertensivo de elección en preeclampsia, por si acaso, no es el nifedipino, es el que más usamos en Perú porque no tenemos más, pero el de elección es el labetalol, ¿ya? Y el carvedilol es el beta bloqueador de elección, o mejor dicho, el beta bloqueador que mejora la sobrevida en pacientes car- con falla cardíaca, ¿ok? Con falla cardíaca. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si me dicen antihipertensivo de elección en mujer o en raza negra en pacientes con hipocalcemia? Recuerda que aquí vamos a tener lo que son las tiacidas, porque un dato muy importante, las tiacidas te generan hipercalcemias, ¿ok? Hipercalcemias, ¿ya? Listo. Angina más paciente joven o angina en paciente que consumen cocaína se conoce como la famosa angina de Prismetal, ¿no? Clásica. Y esta angina de Prismetal, como tratamiento que vamos a dar nosotros, vamos a dar beta-bloqueador, perdón, antagonistas de calcio. Ya vamos a dar calcio antagonistas. Y contraindicaciones de los beta-bloqueadores, recuerda que no lo podemos dar en bloqueos auriculares en pacientes con asma o en pacientes con EPOC. ¿Ya? Muy bien. Lámina 24. En emergencia hipertensiva, bajamos la presión arterial, ¿cuánto? Un 10, un 20, un 30, un 40%, 50, bajamos al 100% toda. Recuerda que bajamos en promedio entre un 25% la primera hora.
Solamente cuando nosotros tenemos una ruptura del aneurisma aórtico, ahí sí tenemos que bajar la presión al 100%. Después no, solamente en 20-25%. Tratamiento de elección. En hipertensión arterial más enfermedad cerebrovascular, nosotros pensamos en lo que es en la betalol. Pero ¿qué pasa si te preguntan, ¿podemos dar betabloqueadores en falla cardíaca congestiva o en shock cardiogénico? Obviamente que no, lo que te decía. ¿Por qué? Porque el corazón de por sí ya está insuficiente, bajo gasto cardíaco, el paciente está en shock. No le puedes dar un betabloqueador que de por sí va a bajar más el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, no. Bien, esta es una clásica también de oftalmo, la afiliación de Kay Wagner en retinopatía hipertensiva. Recuerda que los grado 1 y los grado 2 y los grado 3 y grado 4. El grado 1 y el grado 2 son cuadros crónicos y el grado 3 y el grado 4 son cuadros obviamente agudos. ¿Listo? Muy bien, el cuadro tipo 1 tenemos lo que llega a ser el famoso cruce arteriovenoso, pero el que más preguntan son el 2. ¿Por qué? Aquí tenemos los famosos hilos de plata y los famosos hilos de cobre. En la retinopatía grado 3 tenemos lo que es el exudado algodonoso y en la 4 ya tenemos lo que es la emergencia como tal, que llega a ser un edema de papila y que esto ya se catalogaría, por ejemplo, como lesión derganodiana, es decir, ya la presencia de una emergencia hipertensiva. Aunque obviamente las nuevas definiciones sugieren cambiar esto, pero por temas didácticos pues se sigue utilizando, ¿cierto? Muy bien. 25. Paciente con disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, ¿en qué pensamos? Obviamente en una insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. Recordemos que la presión de eyección para poder definir a una insuficiencia cardíaca debe ser menor al 95%, o que las definiciones operativas de una falla cardíaca es que aquel corazón insuficiente que no puede satisfacer las demandas del cuerpo, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Fármacos que reducen la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Yo le estaba mencionando. Tiene los beta bloqueadores, los YECA, la espironolactona, los inhibidores de CGLT2, y este es muy importante, aunque no es tan nuevo, pero debemos tenerlo en cuenta. Muy bien. Y lo que es el famoso sacubitril valsartán. De los beta bloqueadores, los que mejoran mucho más, tenemos lo que es el carvedilol, que es un beta bloqueador netamente mixto. No cardioselectivo, ¿ah? Porque los no cardioselectivos bloquean beta 1 y beta 2. Este es mixto, es decir, bloquea tanto receptores alfa como receptores beta, por si acaso. ¿Ya? Hallazgo más temprano en insuficiencia cardíaca, en la radiología, tenemos lo que es la cardiomegalia. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Dice C, sencillo, lo que es cardiopatía isquémica, ¿cierto? Y la falla cardíaca con fiebre reducida es menor del 40%. Muy bien, ahora, algo importante es que nosotros tenemos el corazoncito, listo, acá tenemos los músculos papilares, tenemos acá las cuerdas tendinosas. Entonces, cuando empieza una necrosis de esto, obviamente el paciente entra en shock. Va a ver lo que es una descompensación, el paciente puede entrar en shock aerogénico, etc. Y debuta el paciente con insuficiencia cardíaca. Muy bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Y si te preguntan, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas es la causa más frecuente, recuerda, de trasudado. Es la causa más frecuente de trasudado. Pero esta se da ¿por qué? ¿Por aumento de las presiones hidrostáticas o por aumento de las presiones oncóticas? O por disminución de algunas, tal vez. Este es por aumento. Recuerda que en los mecanismos de Frank Starling, en las leyes de Frank Starling, mejor dicho, recuerda que tienes acá el espacio intravascular y acá tienes el intersticial. El intravascular acá tiene las presiones hidrostáticas y el intersticial acá tiene las presiones oncóticas. Entonces, cuando hay insuficiencia cardíaca crónica, hay aumento mucho de la volemia. Entonces va a haber aumento de las presiones hidrostáticas. Y lo que genera el famoso extravasación del intra al intersticial, que genera el edema. En cambio, cuando hay caída de las presiones oncóticas, tenemos lo que es la nefropatía, por ejemplo, o las hepatopatías crónicas, que cae la albúmina en el hígado y en la nefropatía, pues obviamente es un colador, se van todas las proteínas, caen las presiones oncóticas y eso genera lo que es el edema. Y aprovechando lo que es el síndrome nefrótico, como no hay proteínas, como el colador está roto, el hígado intenta producir más proteínas para intentar compensar. Y es por eso que aparecen las dislipidemias en los síndromes nefróticos, como un mecanismo compensatorio del hígado para intentar nivelar los niveles de proteínas. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente lámina. 26.
Paciente con falla cardíaca aguda, con edemas más crepitantes y extremidades frías, estamos ante un Forester 4, que aquí ya veremos lo que es el shock cardiogénico. Porque nosotros, si nosotros hablamos de esto, hacemos esto, ¿no? Uno, 2, 3, 4, ¿cierto? Muy bien. Acá hablamos de patrones de índice cardíaco y presión capilar pulmonar. Índice cardíaco tenemos acá caliente, acá tenemos frío, acá tenemos seco y acá tenemos húmedo, ¿no? Ahorita, ¿cómo estamos? Estamos calientitos, ¿cierto? ¿Tenemos frialdad distal? No, ¿cierto? Por lo tanto, hay buena perfusión. Entonces estamos calientes. ¿Estamos con edemas? No, entonces estamos secos. El patrón caliente-seco. Listo. Ahora, el patrón 2, por ejemplo, el paciente está con buena perfusión, pero está congestionado, es un caliente húmedo. El tipo 3, el paciente está con hipoperfusión, por lo tanto está con frialdad, es frío, pero está seco. En cambio, el tipo 4, el paciente está frío y está húmedo. Es decir, está con hipoperfusión y está congestionado. Patrón frío, húmedo. Que esto es el famoso shock cardiogénico, ¿no? El famoso Forrester 4. Inotrópico de elección para choque cardiogénico, pues vamos a dar Nora, porque tiene mejor acción sobre el beta 1 más que alfa 1. Y el tratamiento del edema de agudo pulmonar cardiogénico es diuréticos más nitro más morfina. El pectino natriurético auricular que indica falla cardíaca es, recuerda, cuando es mayor de 500 picogramos por mililitros. Y finalmente, si tienes una frecuencia cardíaca mayor de 70, con falla cardíaca, a pesar de darles betabloqueadores y ritmo sinusal, sobre todo que hay ritmo sinusal, y cuando hablamos que hay ritmo sinusal, cuando tenemos ondas P, ¿cierto? Lo más básico. Damos ivabradina, ¿ok? Damos ivabradina. Muy bien, pasamos a la lámina 27. Varón acude por dolor pleurítico, pericárdico, más ST elevado difuso, y esto es muy importante. A ver, cuando nos mencionen ST en un caso clínico, tenemos que, para temas didácticos, tenemos que pensar en dos cosas, diferenciar. ¿Estamos ante un infarto agudo de miocardio o una pericarditis? El infarto agudo de miocardio te puede generar sí o no, ¿ok? Te puede generar elevación de segmento ST o no te puede generar elevación de segmento ST. En cambio, la pericarditis te genera elevación del ST sí o sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en la pericarditis hay elevación del segmento ST difuso, ¿ok? Difuso, ¿qué quiere decir? En todas las derivadas. Es decir, elevación de segmento ST en D1, D2, D3, ABF, ABL, ABR, etc. ¿Ok? En todas las derivadas. En cambio, cuando nosotros tenemos un infarto o de miocardio, va a haber elementos o elevación del segmento ST, pero solamente en la arteria afectada. Y esto se va a transmitir, es decir, en el electro, con las caras afectadas, nada más. Esa es la diferencia fundamental para poder diferenciar, que siempre nos vienen, entre una pericarditis y un infarto. Ahora, ¿qué otros datos nos van a mencionar? Nos van a mencionar frente pericárdico, nos van a decir famoso dolor pleurítico. Muy bien. Entonces acá tenemos lo que es una pericarditis. En el electrocardiograma, la pericarditis, ¿cuál es el signo más temprano? Recordemos que es un ST elevado difuso, que es cóncavo hacia arriba, y descenso del PR, ¿ok? Descenso del PR. Recuerda que en la pericarditis tenemos cuatro estadios, y nosotros hablamos de una pericarditis en estadio 4 cuando ya está recuperado, cuando el PR ya se encuentra normalizado, ¿ok? Cuando el PR se encuentra normalizado. ¿Listo? ¿Ya? Recuerda que el PR es de 0.088 a 0.012 segundos, porque el QRS es de 0.2 a 0.20. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de pericarditis? Recuerda que es idiopática, o también te pueden decir que es viral. Si es viral, ¿en qué virus pensamos? En virus de Coxsackie tipo B. Tratamiento de pericarditis. Recuerda que en el tratamiento de la pericarditis tenemos que damos AINES sobre todo y que damos la colchicina. Ahora, si te dicen ruidos cardíacos bajos, más ingurgitación yugular, más hipotensión, tenemos la famosa triada de Beck, ¿cierto? Triada de Beck. Y esto está en el taponamiento cardíaco. Ahora, ¿el taponamiento cardíaco con qué más se asocia? Con pulso paradójico, ¿cierto? Pero recuerda que el pulso paradójico también lo encuentras, aparte del taponamiento, en pericarditis constrictiva, lo encuentras en neumonía tensión y lo encuentras en una crisis asmática severa. Pero si te preguntaran cuál es
El pulso paradójico es un signo característico de quién. Te pusieran todas las alternativas que te acabo de dar. ¿Cuál marcas? Taponamiento. ¿Ok? Taponamiento cardíaco. Pericarditis que aparece 8 semanas luego de un infarto agudo de miocardio, se conoce como síndrome de Dressler, ¿cierto? Síndrome de Dressler. Y la ingurgitación yugular, ¿en qué pensamos? En taponamiento cardíaco, neumotórax tensión o insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cómo diferenciamos? Sencillo. El taponamiento cardíaco que te va a mencionar, triada de Beck. El neumotórax atención que te va a decir, hipersonoridad en un hemitórax izquierdo, desviación contralateral de la tráquea, desviación de mediastino, ¿cierto? Etcétera. Y la insuficiencia cardíaca, pues nos va a dar los patrones que hemos visto de Forrester 4, ¿cierto? Hipoperfusión con congestión. Bien, lámina 28. El choque más frecuente en el adulto, ¿cuál es? Recuerda que es el distributivo, la sepsis. En cambio, el choque más frecuente en pediatría, ¿cuál es? Es el hipovolémico por las diarreas, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos los cuatro choques, el distributivo, el cardiogénico, el hipovolémico y el obstructivo. Para recordar en forma muy puntual, yo quiero que recuerdes lo siguiente. La resistencia vascular ya solamente va a estar disminuida en el choque distributivo, en la sepsis. La resistencia vascular periférica va a estar disminuida en lo que es la sepsis. Eso quiero que tengas en cuenta. Muy bien. Otro dato importante es que en el choque hipovolémico todo va a estar disminuido excepto la resistencia vascular. Va a estar disminuida la precarga, el índice cardíaco, etcétera. Bien, ¿cuáles son las causas de choque distributivo? Tienes sepsis, anafilaxias, crisis de Addison, que damos hidrocortisona, ¿cierto? Muy bien, y neurogénico. En el cardiogénico, infarto agudo de miocardio, polémico, pues diarreas, obviamente, y obstructivos, neumotórax, taponamiento y tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Muy bien, entonces, algo que debemos tener en cuenta es que en neumotórax y taponamiento se puede complicar con un choque o un shock obstructivos. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso quiero que tengan en cuenta. 29. Varón de 50 años con hipertensión o dislipidemia acude por dolor torácico opresivo. ¿Sospechas de qué? Ah, sencillo, ¿cierto? Pues sospechamos de infarto o síndrome coronario agudo. Recuerda que ¿cuáles son los cuatro factores de riesgos que siempre preguntan? Cardiovasculares, recuerda, hipertensión, dislipidemia, tabaco y la edad. ¿Ok? Y la edad. Angina progresiva posterior a un imán y la que ocurre en reposo de reciente inicio se cataloga como inestables. Muy bien. Ahora, según la clasificación internacional de los infartos agudos del miocardio, tenemos el tipo 1, que esta llega a ser por arteriosclerosis, la tipo 2 por vasoespasmo o anemia, la tipo 3 por muerte súbita, la tipo 4 por angioplastía, la tipo 5 por bypass. Recuerda que arteriosclerosis es la causa más frecuente de un síndrome coronario agudo. ¿Ok? Un síndrome coronario agudo. Que nosotros tenemos, tener en cuenta que nosotros tenemos un SICA, un síndrome coronario agudo, nosotros vamos a ver el EKG, ¿cierto? Tenemos que hablar si es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Con elevación del segmento ST, nosotros lo controlamos como el famoso IMA transmural, ¿cierto? IMA transmural. Y si no hay elevación del segmento ST, pues evaluamos las troponinas. Si las troponinas son positivas, se conoce como un infarto subetocárdico, ¿cierto? Y si las son negativas, como angina inestable. Angina inestable. ¿Cuánto es el porcentaje de obstrucción que tiene que haber para poder hablar de una angina inestable? Un 90%. Y nosotros hablamos de una angina estable o una placa estable, mejor dicho, un 70%. ¿Cierto? Aunque recordemos que ya el tema de angina como tal es una definición muy reciente, o sea, no es algo nuevo, porque recordemos que las definiciones actuales sería lo que es un síndrome isquémico coronario crónico, CICSC, síndrome isquémico coronario crónico, pero por temas didácticos, pues se sigue manteniendo eso.
¿Cuál es la arteria más obstruida en infarto agudo de miocardio? Recuerda que es la famosa ADITA, ¿ya? Recuerda que es la ADA. Es la más frecuente y la más severa, ¿ya? Es la más frecuente y es la más severa. Muy bien, entonces, para recordar un poco que en el electron, en un infarto agudo de miocardio, ¿qué debemos solicitar sí o sí en los primeros 10 minutos? Estos datos no lo olvides, 10 minutos, así está en el algoritmo, 10 minutos. Muy bien, entonces ya resumiendo, si te dicen dolor torácico, más troponinas elevadas, más ST descendido, ¿qué pensamos? Un síndrome coronario agudo sin elevación de segmento ST. Dolor torácico, más troponinas elevadas, más ST elevado, o te mencionan un bloqueo de rama izquierda, que es equivalentemente lo mismo, tenemos un síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST. ¿Cuál es el tiempo ideal para hacer fluidinálisis con Alteplase? Recordemos que es 30 minutos. En cambio, con angio es 120 minutos. ¿Ok? Este dato es importante. Tiempo ventana o la ventana terapéutica para una reperfusión es de 12 horas. Una cosa es el tiempo ideal y otra cosa es muy diferente si te preguntan cuál es el tiempo de ventana terapéutica. Son dos cosas distintas. ¿Vale? Una cosa es el tiempo ideal, muy bien, y otra es el tiempo de ventana terapéutica. Ahora, recordemos algo. Recordemos la mnemotecnia SAL. ¿Ok? Recordemos la mnemotecnia SAL. S de sectal, B1, B2, A de anterior, B3, B4. ¿Ok? Lateral baja, que aquí ha habido un errorcito, sería B5 y B6. ¿Ok? Entonces recuerda que las derivadas precordiales tienes B1, B2, B3, B4, B5, B6. Sal. Sectal, anterior, lateral. Si nosotros dibujamos un corazoncito, uy, lo dibujé al revés, ya no importa. Esta sería la cara anterior, esta sería la cara inferior y esta sería la cara lateral, ¿cierto? Muy bien. Entonces, recuerden que la cara anterior ya se encuentra representado por la arteria ADA, la arteria descendente anterior, la cara inferior por la arteria descendente posterior y la lateral por la arteria circunfleja izquierda. Entonces, dependiendo en estas caras, nosotros vamos a encontrar irrigación y obviamente las afectaciones en el electrocardiograma. Recordemos que la anterior nos da la cara anterosectal. Por lo tanto, la ADA representa las caras anterosectales, es decir, la ADA, ¿qué derivadas vamos a encontrar alteradas? Vamos a encontrar alteradas B1, B2, B3, B4. La cara inferior, y es la cara más preguntada, recordemos que es D2, D3, ABF. Y en lateral, como ya hemos dicho, si hay lateral baja, hay lateral alta, ¿cierto? Y la lateral alta, pues aquí sí es D1 y ABL. Lateral alta sería D1, ABL. Y baja sería B5, B6. Y según estas alteraciones de las arterias, vamos a encontrar en el electrocardiograma. Muy bien, entonces, si nos dicen una elevación del segmento ST en B1 y el segmento en B2, tenemos lo que es la cara sectal. Si es en B3, en B4, cara anterior. Y si nos dicen elevación del segmento ST en B5, B6, en D1, ABL, yo te mencioné que son caras netamente caras laterales. Muy bien, entonces estas son en las caras laterales. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para que un paciente entre en bypass? Y recuerda que esta siempre es, o de elección, sería con la arteria mamaria interna. Las indicaciones que el paciente pueda entrar en bypass son tres muy puntuales. ¿Cuáles son? La primera, recuerda que sea afectación multivaso, es decir, tres vasos. Dos, que haya comorbilidades, es decir, que haya afectación de dos vasos, y entre una de ellas sea el tronco sea la arteria descendente anterior, si es obstruida más del 70%, o si el paciente ya es diabético. Y la tipo 3, si hay un solo vaso, pero se afecta el tronco coronario izquierdo, o hay que es más del 50%, porque recuerda que nosotros tenemos el tronco coronario
eh, derecho y el izquierdo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el tronco coronario izquierdo sale la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja izquierda. Y en el tronco coronario derecho sale por la parte posterior la arteria descendente posterior. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la arteria descendente anterior irriga o nutre gran parte del ventrículo. Por eso es la arteria nutricia del corazón. Por eso es la arteria más frecuente infartada y es la arteria más severa. En cambio, la arteria descendente posterior se encarga de irrigar el sistema eléctrico del corazón. Por eso es que infartos de arteria coronaria derecha se pueden asociar con bloqueos de rama derecha. Porque acá tenemos el sistema de conducción, el nodo sinusal, el nodo ventricular, las fibras internodales, haz de His, fibras de Purkinje. Y es por eso que la coronaria derecha se asocia con el sistema eléctrico y la coronaria izquierda con la parte nutricia del corazón. ¿Ok? Muy bien. En angio, el stent de elección es el fármaco activo. Muy bien, pasamos a lo que es a la siguiente lámina. Paciente con angina estable, puede caminar y el EKG es normal. Test a realizar es un test de ergometría. Es importante. Si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente y el paciente te tolera la deambulación y el EKG, no hay alteraciones, haces la ergo. ¿Ya? Haces la ergo. Paciente con angina estable más EKG anormal, desde fuera usamos el ecocardiograma. Paciente con angina estable de bajo riesgo, hacemos lo que es una tomografía de coronarias y una prueba de elección para cardiopatía isquémica es la coronariografía. Muy bien. La mujer posmeno, clásica pregunta, mujer posmeno con dolor torácico tras un estrés emocional muy fuerte, una mala noticia, o a veces lo ponen como señoras de mediana edad que tuvo un evento familiar muy fuerte y que empieza con dolor torácico coronario muy típico, pero que luego la coronografía llega a ser normal, eso se conoce como síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo, ¿ya? Incluso acá las toponinas llegan a ser normales. 33. Mujer con palpitaciones de inicio súbito y desaparición súbita, esta es clásica pregunta, siempre viene. ¿Ya? Recuerda, es mujer. Porque una cosa son las arritmias que te van a poner en mujer y en el hombre son otras, ¿ya? Aquí vamos a verlo. Si es mujer con palpitaciones que aparecen de manera súbita y desaparecen de manera súbita o se van de manera súbita, es lo que es una taquicardia paroxística supraventricular. Muy bien, recordemos que en el tratamiento para las taquicardias paroxísticas tenemos de primera línea y segunda línea y tercera línea que al final, ¿ya? La primera línea es el masaje carotídeo. La segunda línea es la adenosina 6 miligramos endovenoso bolo, ¿ok? Y si no se remite, podemos dar una dosis de 12 miligramos, es decir, dos ampolletas. Y el definitivo es la ablación por radiofrecuencia, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué es algún efecto adverso importante tener en cuenta? Que la adenosina te genera una sistolia de 3 segundos, y el corazón vuelve a reiniciarse y vuelve a entrar en ritmo sinusal. Pero recuerda, la sistolia no debe ser mayor de 3 segundos. Si es mayor de 3 segundos, tú cuando apliques adenosina debes tener tu carrito de paro al costado, ¿ya? No más de 3 segundos. Ahora, ¿qué pasa si hay inestabilidad hemodinámica? Toda arritmia, así, en cualquier caso clínico, toda arritmia con inestabilidad hemodinámica va a pasar a cardioversión eléctrica, no farmacológica. La cardioversión farmacológica es de la fibrilación auricular, pero dicen paciente, no sé, mujer con palpitaciones de inicio súbito y desaparece de manera súbita, que luego está con hipotensión, desorientación y ves que está inestable hemodinámicamente. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Te pueden poner adenosina, cardioversión eléctrica, cardioversión farmacológica. ¿Cuál sería? O alación sería cardioversión eléctrica, porque se encuentra inestable. Toda arritmia con inestabilidad hemodinámica, toda carsis que vas ahí, cardioversión eléctrica. Toda. ¿Ya? Muy bien. 34. Hombre. ¿A qué le decía? Mujer con palpitaciones, taquicardia paroxística supraventricular. Hombre con palpitaciones más onda delta, recuerda Ward Parkinson White. Y aquí quiero que recuerdes al PR, ¿ya? Recuérdame al perro.
Ya acuérdame perro. Si te digo un perrote, o sea, un PR largo, piensa en PR largo es un bloqueo auriculoventricular. Si yo te digo un perro chiquito, un perrito, es un PR corto y es en Wall Parkinson White. ¿Ok? Y pues decía que los PRs, perrote, pues vamos en bloqueos auriculos ventriculares. ¿Ok? Saben cuál es mayor de 0,12 segundos. Muy bien. El electrocardiograma, ¿qué es lo que te va a decir? Un PR corto más onda delta, clásica pregunta que siempre viene en exámenes. Si tenemos un QRS ancho o un QRS angosto, recordemos que si es ancho es antidrómico y si es angosto es ortodrómico. Y el tratamiento que nosotros tenemos que dar aquí, ¿cuál llegaría a ser? Pues obviamente nosotros daríamos lo que es calcio antagonistas de primera elección y luego los beta bloqueadores. Luego los beta bloqueadores. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Y acá que dice, alargamiento progresivo de PR, luego desaparece y se repite. Es progresivo, ¿ya? Progresivo. Esto es Movix 1. No hablamos de bloqueos auriculoventriculares. ¿En dónde aparece? Ya hablamos de Movix 1, estamos hablando de un bloqueo de segundo grado, primer grado. Ya hablamos de segundo grado, ¿cierto? Recuerda que tenemos de bloqueos auriculares de segundo grado. Acá tenemos el Movix 1 y tenemos el Movix 2. El Movix 1 es cuando el PR empieza a alargarse y luego deja de conducir. En cambio, el Movix 2 es cuando el PR se alarga constantemente, pero no es progresivo y luego deja de conducir. El tipo 3 es cuando ya es una disociación auriculoventricular, es decir, la onda P por acá y el complejo QRS por otro lado. Y el bloqueo tipo 1 es el alargamiento solamente del PR, nada más. ¿Ya? Muy bien. ¿En dónde aparece? En imas de cara inferior en la intoxicación digitálica. Recuerda que el estrecho terapéutico que tenemos por digoxina en una intoxicación digitálica es el margen es muy pequeño. ¿Ok? Muy pequeño. Ahora, si dicen un PR constante que luego deja de conducir, lo que te decía, es un Movix 2. Si te dicen disociación auriculoventricular más RR regulares más onda A en cañón, es de tercer grado. ¿Y quiénes necesitan marcapaso? Necesitan marcapaso, Movix 2 y tercer grado. ¿Ok? Movix 2 y lo que llega a ser de tercer grado. Vamos con la lámina 36. Claudicación intermitente con pulsos disminuidos, piel fría, pérdida de vello. ¿Qué sería? Obviamente estamos entre una insuficiencia arterial crónica. Muy bien, en su etiología tenemos lo que es la aterosclerosis y recordemos que una localización muy frecuente de estas llega a ser la arteria poplitea, ¿ya? Incluso es su localización más frecuente. Con respecto al diagnóstico, tenemos lo que es un índice tobillo-brazo menor de 0,9 y recuerda la 5P de las insuficiencias arteriales agudas, no crónicas. Recuerda de las agudas, recuerda dolor, palidez, parálisis, parestesias y pulso disminuido. Muy bien, según su clasificación de Fontaine, nosotros tenemos 5 grados. Grado 1, grado 2, 2B, 3 y 4. Muy bien. Recuerda que el 1 es asintomático, el 2 claudicación leve, el 2B claudicación moderada severa, el 3 al reposo es el dato del reposo y el 4 ya es úlcera o gangrena. Muy bien, un tip que te puede ayudar para poder recordar las escalas, recuérdalo siempre como el cangrejo, del último hacia el primero. Y ahí sí se te hace mucho más sencillo poder memorizarlo, recordarlo o estratificar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características de una úlcera en una insuficiencia arterial, en una insuficiencia venosa o lo que es una neurotrófica causada por diabetes? Por ejemplo, en la arterial es una piel brillante. Es el dato que quiero que recuerdes. Úlcera con piel brillante, presión arterial. En cambio, la venosa son pigmentadas, a veces fibróticas. ¿Ya? El dolor es intenso en la arterial. En la venosa es casi sin indoloro. ¿Ok? Casi indoloro. Muy bien.
Ahora, en las neurotróficas, recuerda como en diabetes, puede haber lo que es la hiperkeratosis y alteración de la sensibilidad. ¿Ya? Pero yo creo que recuerda, cuando nosotros tenemos lesiones arteriales, el dolor es intenso y la piel es muy, muy brillante. Ya, es muy brillante. ¿Listo? Muy bien. 37. Ante un paciente con tos purulenta, más fiebre de inicio agudo y crepitantes, ¿en qué nosotros estamos pensando? Estamos pensando en lo que es una neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? Ante un paciente con tos purulenta, fiebre de inicio agudo y crepitantes, pensamos en lo que es en neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? Algo importante es que cuando nosotros sospechamos de una neumonía, te van a decir dos datos. Una clínica de lo que es de un síndrome de consolidación, ¿listo? Y con respecto al síndrome de consolidación, hay un dato semiológico muy característico y único en las neumonías. ¿Cuál es? El aumento de las vibraciones vocales, ¿ok? El aumento de las vibraciones vocales es fundamental, ¿listo? Este va a ser fundamental, el aumento de las vibraciones vocales. Y otra es los crépitos. Y por ahí un dato extra te van a poner soplo tubárico, ¿ok? Soplo, soplo tubárico. ¿Listo? Entonces, la vía más frecuente que esta se encuentra afectada, recordemos que es por la vía de las microaspiraciones. Y el agente más frecuente, pues obviamente el neumococo. Recordemos que el neumococo es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, es la causa más frecuente de sinusitis bacteriana, es la causa más frecuente de otitis media aguda, es la causa más frecuente de meningitis bacteriana, es la causa más frecuente de de peritonitis bacteriana espontánea en niños, en pacientes con síndrome nefrótico. ¿Ok? Lo repito, neumococo, la causa más frecuente de peritonitis bacteriana espontánea en niños con síndrome nefrótico. En niños con síndrome nefrótico. Porque la causa más frecuente de peritonitis bacteriana espontánea en general, ¿cuál es? E. coli. ¿Ya? E. coli. Muy bien. Ante una neumonía atípica, el patógeno más frecuente, ¿cuál llega a ser? Ante una neumonía atípica, el patógeno más frecuente es Mycoplasma pneumoniae. Recordemos que Mycoplasma pneumoniae tiene una característica muy importante. Se asocia mucho a clínica hematológica, ¿ok? A clínica hematológica. Por lo tanto, te puede generar una anemia hemolítica. Y en caso te preguntaran qué tipo de anemia te puede causar, ¿ok? Recuerda que genera por anticuerpos fríos, ¿ya? Te genera por anticuerpos fríos. Y si te causa por anticuerpos fríos, esta sería por IgM o por IgG. Sería por IgM, porque por anticuerpos calientes es por IgG, ¿ya? Bien, ahora, si te dicen ante una neumonía más diarrea, sobre todo más hiponatremia, ¿en qué pensamos? ¿Sería en una? Correcto, sería una legionela, la enfermedad del legionario. También te pueden poner por ahí como antecedente, utiliza aires acondicionados, por ejemplo. Recuerda que la legionela tiene una característica muy importante, muy fundamental. Se, se comporta como una neumonía mixta, ¿ya? Se comporta como una neumonía mixta, es decir, comer de una típica a una típica, ¿ya? ¿Listo? Entonces, eso quiero que tengas en cuenta. 38. La consolidación con broncograma aéreo es un hallazgo de la neumonía típica, ¿ok? De la neumonía típica. ¿Listo? La causa más frecuente, neumonía típica, tenemos el neumococo y la típica es el micoplasma pneumoniae. Curso, recuerda que es mucho más aguda, ¿ok? Esta frecuentemente ocurre antes de los 3 días. Y la atípica tenemos de lo que es subagudo, es decir, más de los 3 al 5 días, ¿ya? Entonces es más pausado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clínica?
¿Cuál es la clínica de una neumonía típica? Recuerda que la neumonía típica, pues su clínica va a ser fiebre, tos productivo, y te van a decir por ahí, por ejemplo, ya, fiebre productivo y dolor plurítico característicamente. En cambio, la neumonía típica es febrícula y tos seca, ¿ok? Y puede haber síntomas sistémicos extrapulmonares, anemia más hiponatremia. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el patrón radiológico? Recuerda que es consolidativo, en cambio las neumonías atípicas es intersticial. Muy bien, es el patrón intersticial. Ahora, si te mencionan por ahí en pediatría, un patrón intersticial asociado a febrícula en niño menor de 2 años, asociado a sinofilia, recuerda que es la neumonía febril de la infancia, ¿ok? A febril de la infancia, menor de 2 años. Y se genera por clamidia, por si acaso, ¿ok? Se puede generar por clamidia. Muy bien, entonces esa cosita debemos tener en cuenta. Entonces, neumococo. ¿Ok? Recordemos que es un diplococo positivo y se encuentra causando muchas enfermedades. Hemos dicho lo que es neumonía que viene la comunidad, otitis media aguda, sinusitis bacteriana, ¿cierto? Meningitis. La clínica de meningitis ya la sabemos, de neumonía la sabemos, de OMA que nos van a decir para una otitis media aguda, nos van a decir una tímpano bombado, gris, tiene un trago positivo, ¿cierto? De sinusitis bacteriana, secreciones purulentas, ¿no? Muy bien, entonces, sencillo. 39. El tratamiento de elección en una NAC que se hospitaliza, ¿cuál es? ¿Qué se hospitaliza? ¿Ok? ¿Qué se hospitaliza? Tenemos que cubrir con cefalosporina de tercera generación más acitromicina. Es decir, cubrir las causas de típicas y atípicas. ¿Ok? Típicas y atípicas. Muy bien. El score recomendado para el día de hoy llega a ser lo que es el PCI. Sin embargo, para llegar es algo muy importante. Para temas de examen, doctores, para tema de examen, tengamos siempre en cuenta el CUR 65, ¿ok? Tengamos en cuenta siempre el CUR 65 para temas de examen, por favor, ¿ya? Para temas de examen tengamos el CUR 65. Y aquí viene, el CUR 65 en el manejo puede ser, si es de 0 a 1 es ambulatorio, de 2 puntos hospitalario, y si es mayor de 3 pensamos en UCI. ¿Y cuál es el que evalúa el CUR 65? Confusión, urea, respiración, presión arterial y edad mayor de 65 años. A veces el caso clínico podemos leerlo y el paciente no parece que necesita la hospitalización. Puede pasar, ¿ok? Puede pasar. ¿Listo? Pero tienes que, si dicen adulto mayor, de por ahí de 70 años, con clínica respiratoria, dicen cuál sería el manejo más adecuado, ¿ya? Entonces, tienes que ahí ver en cuenta o evaluar el CUR 65. Ya tienes que ahí evaluar el CUR 65. ¿Listo? 40. La elevación del CO2, ¿qué es lo que nosotros nos va a estar indicando? Nos está indicando un estado de hipoventilación. Y este algoritmo es muy sencillo y muy fácil de tener en cuenta. Y te lo explico. Mira, cuando nosotros hablamos de hipoxemia, tenemos lo que es una presión arterial menor de 80 milímetros de mercurio. ¿Todos hasta ahí? Correcto. Muy bien. Ahora, ¿pero qué sucede si el CO2 se encuentra elevado? Estos cuadros es muy puntual y muy característico de las hipoventilaciones. Y esto es por qué. ¿Quiénes causan estos? Intoxicación por benzodiazepinas, enfermedades neuromusculares, por ejemplo, como Guillain-Barré, infección por benzodiazepinas. Bien, ahora, ¿qué sucede si el CO2 no se encuentra elevado? Ok, vemos el gradiente alveolo arterial, que es de 10 a 15. Si es normal, es una hipoxia ambiental, es decir, una fracción, una disminución del FiO2, por ejemplo, el mal de altura. Si se encuentra aumentado, ok, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si se encuentra aumentado. ¿Responde oxígeno? Sí, ok, puede ser alteración de la difusión o del EPU. Pero si no responde oxígeno, el famoso efecto Schum o efecto Shan. ¿Ya? Entonces, la única situación de todo el algoritmo de difusión respiratoria que te genera aumento del CO2
son los cuadros de hipoventilación. Es decir, intoxicación por benzodiazepinas, enfermedad neuromuscular, Guillain-Barré, miastenia gravis, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la definición o el concepto de insuficiencia respiratoria es gasométrico, ¿cierto? Es gasométrico. Nosotros hablamos cuando es la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio o la presión de CO2 es mayor de 35 milímetros de mercurio. Esas son las definiciones operativas que nosotros tenemos. Entonces, la tipo uno es menor de 60, que es hipoxémica, y la tipo 2 es hipercágnica, por lo tanto, el CO2 se encuentra elevado. Ya se encuentra elevado. ¿Listo? Perdón, mayor de 45. ¿Ok? Mayor de 45. Y una ira crónica se presenta cuando hay disminución de la presión arterial del oxígeno, pero sobre todo cuando tú veas un estado ácido base que veas que está compensado, es cuando el bicarbonato se encuentra elevado, ¿ya? Cuando se encuentra elevado. Cuando el bicarbonato se encuentra elevado, muy bien, nosotros ya hablamos que es crónico, ¿ya? Que es crónico. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipoxemia? Ya hemos dicho las cinco, ¿cierto? El FiO2 bajo es la hipoxia ambiental, que sería lo que es el mal de altura, ¿ya? Que eso sería lo que es el mal de altura. Muy bien, pasamos a la lámina 41. Ante una ira tipo uno que no responde a oxígeno al 100%, ¿qué pensamos? Ya hemos dicho en la orina, pensamos en lo que es un SHANT, ¿cierto? ¿Y cuál es la causa más frecuente de hipoxemia? Sería la pregunta. La causa más frecuente de hipoxemia sería lo que es la alteración del BQ, ¿ok? En pacientes, por ejemplo, ¿y qué enfermedades generan alteración del BQ? Neumonías, por ejemplo, ¿no? Neumonías, por ejemplo, ¿ya? En pacientes sanos, el mayor estímulo para la respiración, ¿quién es? O sea, en pacientes como tú, como yo, sería lo que es el CO2. Sin embargo, en pacientes con EPOC, el mayor estímulo para la respiración, ¿cuál es? Es la hipoxemia. ¿Ok? Llega a ser lo que es la hipoxemia. Ahora, ¿cuáles son los criterios de Berlín para nosotros hablar de un síndrome de distrés respiratorio? Recuerda, un PAF menor de 700, menor de 300, perdón, inicio menor de 7 días, que haya infiltrados algodonosos y sobre todo que no haya edema agudo pulmonar cardogénico, es decir, que la presión capilar pulmonar no sea muy elevada. Eso es lo que te está queriendo decir. ¿Ok? Criterio de Berlín se ha venido, ¿ya? Criterio de Berlín se ha venido. ¿Y cuál es la causa más frecuente del síndrome de distrés respiratorio agudo? Pues obviamente la sepsis, ¿ok? Lo que es la sepsis. Muy bien, ahora vamos con la lámina 42. Adolescente con rinitis alérgica acude por tos, sibilancias y te dice que B1 sobre capacidad vital forzada es menor de 0,7. ¿En qué piensas? Dice adolescente, obviamente en asma, ¿cierto? Nosotros recordemos que cuando sospechamos en enfermedades en espirometría, cuando nosotros hacemos espirometría, tenemos dos cosas, los patrones obstructivos y los patrones restrictivos, ¿ok? En los patrones obstructivos tenemos un BEF1 sobre capacidad vital forzada menor de 0,7, menor del 70%. En los restrictivos tenemos lo que es que el BEF1 sobre capacidad vital forzada es normal, pero la capacidad vital forzada sola es menor de 0,7. ¿Ya? Entonces, aquí en los obstructivos tenemos asma y EPOC. ¿Ok? Nosotros tenemos asma y lo que es EPOC. Y acá en los restrictivos tenemos lo que es la obesidad, por ejemplo, el mejor ejemplo. ¿Ok? Entonces, para poder diferenciarlo aquí, nosotros tenemos que hacer el test de broncodilatación. ¿Ok? Damos beta agonistas de acción corta, famoso SABA, es decir, el salbutamol. ¿Ya? Si el FEV y evaluamos el FEV, hablamos el FEV1. Si este aumenta más del 12% o aumenta a 200 mililitros, hacemos el diagnóstico de asma. Pero si no aumenta, en términos generales sería poco, pero se hace un delco, lo que dice el algoritmo, se hace un delco para evaluar el grosor de la membrana alveolar. Y dependiendo de eso, evaluamos si es bronquitis o si es un enfisema. ¿Ok? Un enfisema. Ahora, ¿qué pasa si la espirometría es normal, pero tú tienes clínica y tiene todos los factores? Hacemos lo que es el test de la hiperreactividad bronquial, ¿ok? El test de la hiperreactividad bronquial, que sería como el test de metacolina o el test del ejercicio.
y evaluamos en que si el FEF cae más del 20, FEF1 cae más del 20% y es diagnóstico de asma. Porque hay casos en los cuales la espirometría puede ser normal, ok, pero tiene clínica, tiene todos los antecedentes. Entonces se le hace el test de la hiperactividad bronquial con metacolina o de lo que es del ejercicio, ¿ok? O de lo que es del ejercicio. En el SPUT del paciente asmático se pueden ver cristales de qué? De Charcot-Leyden. Y si el test de bronquiolidador fue normal, pero tenemos sospecha, ¿qué hacemos? Lo que te expliqué hace un instante. El test de metacolina o de hiperactividad de ejercicio. Y actualmente, ¿cuál es el pilar de manejo del asma? Recuerda que son los corticoides, ¿ya? No son los beta agonists de acción corta, que no es el salbutamol. Hace muchos años la guía Gina que dice que no, porque los únicos medicamentos que mejoran la sobrevida y la morbilidad de los pacientes asmáticos son los corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides evitan el proceso fisiopatológico que pasa en el asma, que es la remodelación bronquial. Entonces, al evitar la remodelación bronquial, es esto lo que causa, ¿ok? Por eso los corticoides mejoran la sobrevida, ¿ya? 43. ¿El asma más frecuente cuál es? Recuerda que es el alérgico, pero tenemos dos tipos de asma, el extrínseco y el intrínseco. El extrínseco ocurre en niños y el intrínseco en adultos. Antecedentes, historia de atopía, uno es alergia a la aspirina o a los AINES, y el desencadenante que hacía pregunta recién dado, recuerda que el desencadenante más típico son los ácaros, ¿ok? En cambio acá el intrínseco son los virus o las drogas. Pronóstico bueno, en adultos es malo. El síndrome de Widal, ¿qué es? Es cuando hay presencia de asma, más intolerancia a la aspirina, más pólipos nasales, ¿ok? Más pólipos nasales. Muy bien. 44. Esta clasificación es netamente didáctica y pedagógica por el tema de examen. ¿Ok? Ya la China no lo ha catalogado como tal, pero ya sigue viniendo todavía en exámenes y es bueno tenerlo en cuenta. Lo que más viene es saber diferenciar entre el asma intermitente y saber diferenciarlo en lo que es en el asma persistente leve. Eso es lo más fundamental que quiero que recuerdes. ¿Ya? Entonces, lo que es en el asma intermitente, recuerda que los síntomas diurnos son menos de una vez a la semana y persistente leve es más de una vez a la semana. Y los nocturnos son menos de 2 veces al mes y este es más de 2 veces al mes. ¿Ok? Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. Y persistente moderada ya son diarios y hasta la de semanas. Y la severa, pues ya son todas las noches. ¿Ok? Muy bien, entonces la Gina te menciona actualmente que desde el inicio del STEC 1 tienes que dar corticoides inhalados más formoterol en dosis bajas según necesidad y que solamente en términos generales los beta-agonistas como llega a ser los SABA se usan para crisis de emergencia, ¿ya? Para crisis. Y aquí viene lo más importante. Cuando nosotros hablamos del tratamiento del asma, nosotros tenemos que enfocarnos en las crisis y lo que es en el tratamiento de mantenimiento, ¿ya? En el tratamiento de las crisis, la pregunta que siempre viene son los beta-agonistas de acción corta. Acá tenemos el salbutamol, tenemos el fenoterol y tenemos la terbutalina, por ejemplo. En cambio de mantenimiento, tenemos los corticoides inhalados, la fluticasona, la budesonida, por ejemplo. Luego tenemos los LAMA, los beta-agonistas de acción larga, que acá tenemos el salmeterol, tenemos lo que es el formoterol, principalmente, ¿ya? Muy bien, y acá también en la crisis tenemos los corticoides sistémicos y tenemos lo que es el sulfato de magnesio, ¿ya? Muy bien. Entonces, las preguntas que siempre vienen son estas. Si la gran mayoría se enfoca en la crisis, ¿ok? La que mayoría se enfoca son en la crisis. Muy bien. Te dice, ante un paciente con asma con bradicardia, tórax silente y saturación de 85, pensamos en qué? En una crisis hemática con riesgo vital. ¿Por qué? Un tórax silente, ¿qué quiere decir esto? Que la obstrucción es tan severa que ni siquiera pasa el aire. Entonces el paciente puede entrar en shock. ¿Ya? Eso es lo que te dice un tórax silente. ¿Ya?
Muy bien. Ahora, el tratamiento de elección en las crisis asmáticas leves son los beta-2 agonistas. Y como te digo, el pulso paradójico que está presente también en taponamiento cardíaco es típico de él, pero también puede estar en una crisis asmática severa. ¿Cuál es? Es cuando la presión sistólica cae mayor de 10 milímetros a la inspiración. Y recuerda que el omalizumab es tratamiento target, es anti-inmunoglobulina E. Y el Montelukast inhibe receptores de leucotrienos. Muy bien. 46. Paciente con disnea, dolor pleurítico, disminución de expansión, matidez, egofonía y abolición. ¿En qué pensamos? En un derrame pleural. ¿Ya? Recuerda que la matidez, doctores, la matidez puede estar presente. ¿Ya? Esta matidez puede estar presente por presencia de agua o de una masa, cualquiera de las dos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los criterios del LAI para pensar si son un trasudado? Pues pensamos en lo que son si las proteínas pleurales y suero mayor de 0,5, si el LH pleural es mayor de 0,6 o el LDH mayor de 200. Y como te visitaba en cardio, la causa más frecuente de derrame pleural, ¿cuál es? Insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca. ¿Ok? Y la causa más frecuente de exudado en el derrame, ¿cuál es? Es el derrame paraneumónico. Y si te dicen ante un derrame pleural exudativo con ADA elevado, como hemos comentado al inicio de la clase, ADA elevado, que es presencia de tuberculosis. ¿Ok? Tuberculosis. Así que recuerda esto, cuando digan matidez en el examen, piensa que bien puede ser agua o esta puede ser una masa. Agua o masa. ¿Ok? Así de simple. Agua o masa. Nada más. ¿Cómo diferenciamos? Te voy a decir más datos, pero semiológicamente hablando, el agua va a ser, la matriz va a ser que cambia con la posición. Cambia con la posición, obviamente, ¿no? En cambio, la masa no cambia con la posición. No cambia con la posición. Muy bien, vamos con la lámina 47. En un derrame pleural con LDH mayor de 1000 y menor de 7,2 polimicrobiano, ¿pensamos en qué? Pensamos, pensamos en empiemas, ¿ok? ¿Y cuál es el primer paso que nosotros tenemos que hacer ante un empiema? Obviamente, primero colocar un tubo de drenaje torácico, ¿ok? El derrame pleural con glucosa muy bajo en pacientes con poliartritis importante, piensa en un derrame por artritis reumatoide. Y si dicen en quiloctoras, ¿qué encontramos? Quiloctoras encontramos triglicéridos mayor de 110 y colesterol normal, porque en el pseudoquilotórax ya encontramos colesterol. Es el dato, ¿ok? Es el dato, colesterol. Y cuando nosotros definimos hemotórax, definimos cuando se cae un hematocrit mayor del 50%. Y bien, doctores, esto ha sido la primera parte de los 100 conceptos de medicina interna.